Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Mira cómo sé. Este es mi lugar, no es mi casa. Estoy más tiempo acá que en mi casa. Muy bien, muy buenas noches. Qué linda semana ya otra vez. Una más que se acaba. Desde el arranque estuvo con todo. Tuvimos una convención liberal que dejó al Partido Liberal más partido que nunca. Hasta un gobernador en busca de un tesoro en medio de un cañón histórico de la guerra de la Triple Alianza. Eso pasó, entre otras cosas. Esas cosas tiene Paraguay, tiene particularidades. Y el rumbo de ese mismo país es que tiene que ponerse a dirigir en días más un caballero amigo de la casa, el señor Santiago Peña. En su segundo intento ya llegó al Palacio de López y tiene muchos desafíos, por supuesto. Pero de eso habló recién con Augusto dos Santos y bastante en una edición más de Hoja de Ruta. Perdón, de Expreso, acá por Gen. Acompañó el viaje el señor Dos Santos, que algo conoce sobre presidentes y sus entornos. Así que, ya que llegó hasta acá, aprovechémoslo, hablemos de cosas interesantes y otras no tantas que van a ser las preguntas de Borja. Bienvenidos a este cierre de semana de Silvero. Muy bien. Llena de aplausos. No más vale. Les quiero contar. Muy bien. Es el gerente periodístico del canal, del grupo en sí. Hola, Augusto. Muy elegantes. ¿Viste? Pues ya lo sacamos a esta altura. Ya no da para esto. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? ¿Qué dice el nuevo presidente de la República del Paraguay? A ver, ¿Cómo le ves? Vos que sabés de esto de presidentes que llegan. lo veo, puede parecer un lugar común, pero lo veo como muy acostumbrado al cargo al que aún no ha comenzado, ¿no? Capaz Ya venía preparándose desde hace tiempo. capaz que sea un síndrome de los presidentes que ya tentaron una vez y acceden después, ¿verdad? Porque hay una especie de... No hay una especie de encantamiento paralizante, sino por el contrario, ¿no? Okay. Están como ansiosos por empezar la tarea. Él tiene una ventaja pública al respecto de su seguridad, ¿no? Es una buena ventaja. ¿Con respecto a qué, perdón? Él, De la seguridad que tiene ese mismo. la respuesta de temas. Ok. Y bueno, yo creo que se apresta a un desafío muy, muy importante por diferentes motivos, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que pueden ser los desafíos o los riesgos que puede tener un gobierno como el de Santi Peña? Porque hay riesgos externos, es decir, relaciones con otros países, que aparezca una guerra, una pandemia, lo que estuvo sucediendo, pero luego también hay riesgos y hay desafíos internos. Y ahí yo creo que podemos contar con la ineptitud, podemos contar con la corrupción, podemos contar con la descoordinación o la falta de comunicación, o podemos contar con las peleas intestinas, ¿no? Absolutamente. ¿Cuáles piensas tú que pueden aparecer en un gobierno como el de Peña? Fíjense que en toda la transición, nunca un vicepresidente terminó aliado con el presidente de la República. Siempre una ruptura en el camino. Ajá. Ese, por ejemplo, es un desafío interesante. El otro desafío, y fíjense que no les estoy hablando de la oposición, es mantener la unidad dentro del Partido Colorado. Claro. Porque el elemento de definición ha sido permanentemente en los últimos 20 años las internas del Partido Colorado. ¿Cómo se resuelven esas internas, no? La oposición está en un momento especial en que está reconfigurándose. Nunca va a ser tan fácil como volver a ganar a Efraín Alegre. Y eso tiene que saber el Partido Colorado. El comentario más cruel de la semana. Lo digo de onda, ¿sí? Digo porque... no porque Efraín fuera un buen o mal candidato, sino porque la oposición no se puede dar el lujo de tener un candidato polarizante. Claro. Ahora, ahí no puedo dejar de preguntarte sobre el gran fenómeno que hizo en esta elección. Le dio protagonismo a una parte que no teníamos previsto, quizás lo que no estamos tan metidos en el análisis político constante, que es la figura de Pacho, ¿verdad? Yo decía, bueno, listo, Pacho se convirtió en el líder opositor cuando él encabezó las manifestaciones, cuando Efraín se sumó a su línea, pero resulta que en el primer mes de legislatura se le cae medio, o sea, se le van dos
¿Tres? Tres, Se le van creo. 3 senadores y se le va un diputado. O sea, ¿cómo construir, por ejemplo, una figura así que claramente puede tener convocatoria, pero liderazgo? Porque él construyó sobre un segmento de la sociedad que no es fácil definir, digamos, con un texto políticamente correcto. Un segmento muy especial de la sociedad que era de una gran movilidad previamente hacia cualquiera de los dos partidos tradicionales. ¿Sí? Desengañados al Él, final, ¿no? él logró la fidelidad de los votantes grises. ¿Sí? Hubo teorías en el pasado, fundamentalmente a partir del nacimiento del socialismo, hablando del lumen de la gente, digamos, como... Ok, logró esa adhesión y esa adhesión tiene la ventaja de ser muy emotiva, Sí. pero también tiene el riesgo de desengancharse con cierta facilidad, ¿no? De cualquier manera, ojo que el desenganche no está estudiado, si el desenganche es solamente de los dirigentes. Yo no creo que sea de la población, del pueblo que votó por él. No creo que ese desencanto se haya trasladado. Él fácilmente hoy es, de hecho, la tercera fuerza política paraguaya, ¿no? Claro, porque además, a ver, por un lado, o normalmente en los partidos tradicionales, tú tienes como distintos niveles. Tú tienes los jerarcas del partido, por así decir, luego tienes los militantes del partido, es decir, son personas que activamente participan del partido y votan las primarias del partido, y después tienes votantes, ¿no? Entonces es como una especie de pirámide Así es. en términos de importancia dentro de un partido. En el caso de Payo, los votantes, ok, ha tenido muchísimos votos, pero ¿cómo está de militantes? Es decir, dentro de una estructura como Cruzada Nacional, ¿tiene militantes? Es muy temprano para construir en rigor lo que se llama el cuadro en política, ¿sí? Normalmente lleva más tiempo. De cualquier manera, las características que tiene el liderazgo del señor Cubas hace pensar que lo va a construir, ¿no? Es el antisistema. El antisistema tiene muchas posibilidades de captar votos en este tiempo, ¿no? En el que, muy curiosamente, el desencanto no viene por eso que se anheló siempre, una mayor educación, mayor criterio, mayor conciencia crítica, un paradigma de tantos años, sino porque sencillamente elementos como redes sociales y ese tipo de comunicación que influyen en las personas sin que las personas tengan capacidad crítica de determinar, es lo que hace que estos votos se instalen. Y eso que es muy del fútbol también, el que se vayan todos, ¿no? Claro, que no quede ni uno solo. Sí, sí. Augusto, en estos últimos 20 años, nosotros vimos, creo que en el caso del el primer gobierno, después de todo ese desajuste del 99 con Bañal de Nicanor, mirar un poco a Argentina con cierta igualdad en comparación a Brasil. Había cercanía con Néstor Kirchner. También empezaba a ver como esa mirada de la patria grande, una cercanía de Lugo, de Chávez, que después se profundiza con la llegada de Lugo al poder, pero un Lugo también mirando a Cristina y a Lula. Pero después de ese periodo, como que yo siento que la mayoría de los presidentes, sea Cartes, sea Abdo y ahora me parece Santi, miran con mucha más atención Brasil como prioridad al margen de Argentina. ¿Esa es una realidad que no va a cambiar ahora o qué te parece que puede pasar? Que no tiene que ver con lo desvalida que puede estar la economía argentina, sino tiene que ver con, particularmente en el caso de Peña, con la asunción de un estilo de gestión diplomática que está muy definido por el pragmatismo y no por la ideología. No es mala idea, porque lo que hace el atrincheramiento ideológico es sumar aliados, pero también detractores, claro. Claro, pero también y resta volumen, digamos, ¿no? Creo que esta va a ser la política creo que esta es la política de Peña, una política implicada con tener la relación internacional por encima de las condicionantes ideológicas. Además coincide con un tiempo en el que procesos como el socialismo del siglo XXI está en serio cuestionamiento. De hecho que Lula representa, a pesar de su edad, representa la última chance de renovación, Sí, un aire fresco. de esa experiencia.
así como Venezuela significa el detenimiento, digamos, en unas condiciones. Y ya que hablamos de ideología, a mí hay una cosa que desde que yo hace 10 años que llegué a Paraguay y es una cosa que me sorprende desde que llegué, y es que a pesar de que en todo el continente ha habido dictaduras de derecha, fundamentalmente, ¿verdad? En el resto de los países existe la izquierda. En Paraguay la izquierda es absolutamente residual. O sea, ¿por qué la excepción paraguaya? Porque yo imagino que pues en todos los países esa dictadura de derechas generó una forma de pensar que dificultaba que después la izquierda pudiera tomar el poder o que la izquierda tuviera representatividad, ¿no? Pero es que en el resto de los países y actualmente los gobiernos es izquierda básicamente, excepto, bueno, Uruguay que va alternando y Paraguay. Uruguay y Chile son los que alternan, ¿verdad? Claro, y Paraguay que se ha quedado siempre como un país fundamentalmente de derecha. Las razones históricas, la más cercana es que el señor Stroessner tenía un circo con leones y lanzaba frecuentemente a la izquierda a ese lugar, digamos, ¿no? Hubo muchas muertes. El Partido Comunista sufrió muchísimas muertes, todo el arco de la izquierda, lo cual es conmovedor, no para el militante que termina siendo un mártir, sino para la multiplicación de los adherentes cuando hay un estado de indefensión total. Pero después se da el fenómeno del arribo de Fernando Lugo, y ese fue un fenómeno que pudo haber impulsado mucho el crecimiento de la izquierda. ¿Por qué finalmente desaparecen? Por la falta de inteligencia de la dirigencia. Falta de inteligencia que podés citar en 2 o 3 capítulos muy visibles. Primero, la división. A clase de división de la izquierda. Claro, nos perdimos en el Congreso gente de izquierda muy interesante como Hugo Richter, por ejemplo. Uno de los mejores debates. Valiosa, digamos, Claro, para la democracia claro. misma. Y al mismo tiempo se produjeron torpezas que han sido imperdonables a cuenta de la apetencia electoral. Por ejemplo, la exposición de Fernando Lugo me parece de una impiedad increíble. En las condiciones en las que está, condiciones que estaba, de salud. a cuenta de ganar dos votos. ¿Sí? Eso me parece que, para hablar rápido, pronto no se hace. Claro. Entonces, a su vez, al generar ese tipo de exposición, Fernando Lugo estaba en las previas de que iba a tomar parte, iba a ser electo como senador. Pero obviamente con ese tipo de operaciones de autodestrucción generaron no solamente el fenómeno negativo en Lugo, sino en sus próximos, ¿no? Siempre es una pena que caiga un sector de la política, Sí. porque la riqueza está en la convivencia de todos los sectores, ¿no? ¿Cómo se hace para...? Porque digo, tiene que haber algunos hábitos que independientemente al color, al tipo de persona que sea, se le pegan a un presidente. ¿Qué le espera, Santi? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a rodear de gente que le va a decir sí, sí, sí todo el tiempo? ¿Es más fácil escuchar eso? ¿Qué hay ahí, Augusto? ¿Qué pasa ahora cuando el tipo ya oficialmente tenga el bastón presidencial en la banda? En un librito anterior al que dice el presidente, que fue un poquito más conocido, del 2015, en 2013 escribí un libro que se llamaba Quo Vadis Medios Públicos, y ahí describí ese síndrome como los 6 felices. Los 6 felices son habitualmente los que tienden a rodear a los presidentes y no hacen otra cosa sino aplaudirle al presidente. Bravo, bravo. ¿Entendés? Y eso es un elemento muy paralizante, y los presidentes tienen que tener la capacidad de sobrellevar y sobreponerse a los 6 felices, ¿no? Claro. Siempre hay personas más conscientes también que miran desde un poquito más lejos y le dicen a un presidente, mira, esto Por aquí no. Esto no está mal. O sea, qué lindo tropezón, presidente, tuvo usted. O sea, ese tipo de cosas. Y Si nos equivocamos así de bien, maldita sea. Yo viví una jornada de pesca en la que un presidente preguntó qué hora era y alguien de atrás dijo, ¿qué hora usted quiere que sea presidente? Lo que usted me diga, presidente. Sí. Yo por eso le falto el respeto a Mike todo el rato para que, Claro, nunca no, tenga... no, Para claro. que no se sienta. La idea es que Mike no tenga No, ni un claro. solo feliz. Ni uno solo. Bueno, Y él puede no, ser ni feliz. Ese es el principal riesgo inmediato alrededor del presidente. De cualquier manera, yo creo que Peña tiene mucha altura emotiva e intelectual para superar ese tipo de problemas.
¿Y de qué manera va a sortear Peña las presiones internas del partido? Porque yo entiendo que en el Partido Colorado, igual que en cualquier otro partido, hay presiones internas, sobre todo cuando tú perteneces a una corriente, en este caso Santiago Peña, que pertenece a la corriente del cartismo, pero estando Cartes presente también. Claro, Entonces, claro. la presión yo creo que es una especie de sándwich, Sí. porque va a tener presiones por el lado de los militantes del activismo colorado, ¿no? De las bases coloradas. Va a tener también presiones por la oposición y me imagino que también habrá presiones desde el lado del cartismo puro, por así decir. Y va a requerir mucha sabiduría de ambos. Porque las condicionantes de una crisis interna no siempre son variables internas que uno maneja, Claro. ¿verdad? Sí, por eso decía antes que de repente tienes cosas Yo- de fuera. Voy a darte un ejemplo. Si yo soy el diario X, que se opone normalmente a Horacio Cartes, Ujú. voy a publicar todos los días que Santi Peña es empleadito de Cartes. Claro. Porque yo lo que busco con ese discurso constante es generar un efecto contrario, ¿no? Ujú. Separar, claro. Claro, lo que no tienen en cuenta muchas veces esas publicaciones es que es una jugada fácil de determinar, digamos, ¿no? Pero como esas, hay miles de ocasiones, no solamente en la interna también, porque la búsqueda que tiene que tener Peña también es una búsqueda de consenso general. Este país no puede seguir viviendo polarizado como está. Estamos a un tris de tener una grieta como la Argentina. O como la brasileña. O como la brasileña que... E incluso como la boliviana, que en Claro. Bolivia también en la ruptura social Bueno, y y la de política es muy Chile. grande. Hay unos presupuestos que hace que sea una crisis regular o sea una grieta que también lo definieron los argentinos como grieta, ¿verdad? Brasil, por ejemplo, es un problema exclusivamente político. Argentina es una convergencia de problemas, Ya. en el que el problema económico tiene una significación muy especial, porque Sí. cuando no hay guita en el bolsillo, el humor es como cuando... Cuando el es amor, como- cuando no hay- es como cuando pierdes cerro, ¿verdad? cuando la plata no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es Exactamente. una expresión, no sé si acá también pero es muy española. Y eso, ¿no? Eso es lo que se tiene que evitar, evidentemente. El país está en una situación económica que es muy valorada en la macroeconomía, pero hay desafíos muy importantes en lo social, hay desafíos muy importantes en lo educativo. Se tiene que ser muy valiente para enfrentar los procesos de cambio, fundamentalmente en la educación. Y bueno, y no sabemos con qué se va a encontrar el nuevo gobierno al abrir la caja de Pandora Claro. de la administración anterior. Porque más que se pueden encontrar con casos de todo tipo, igual que siempre que se abre la caja de la administración anterior, ¿no? Claro, a mí lo que me genera, no sé si dudas, pero me genera que me haga la pregunta es, ¿cómo va a funcionar el gobierno de Santi en términos de lucha contra la corrupción? Lo digo porque ahora mismo está el caso de Erico Galeano, al que desaforaron, y eso a mí ya me parece que es un cambio con respecto a las cosas que se hacían anteriormente, Sí, pero las cosas que pueden salir de Claro. aquí a final de legislatura, yo creo que van a suponer un reto bastante interesante para Santi Peña en términos de dar un puñetazo encima de la mesa. Claro, y de decir- dónde pararse. Claro, y decir, hasta acá. O sea, esto nosotros no lo podemos consentir. Si nosotros somos un gobierno de cambio, a pesar del mismo partido, nos consideramos un gobierno de cambio, tenemos que cambiar las cosas. Es interesante realmente. porque en algún momento Marito llegó a plantear como discurso lo de caiga quien caiga y después cuando le empezaron a caer cerca los muñecos se trató de distraer, ¿verdad? absolutamente. No, yo creo que es carácter. Es muy probable que en un partido con tantos años de poder se sigan registrando hechos Claro. de corrupción. Yo creo que también una estrategia es últimamente dentro de estas cosas que uno trata de detectar como fenómenos, esta especie de búsqueda de una ruptura entre Santi y el fiscal general de Estado, por ejemplo, Ujú. que son elementos que tienen que funcionar con mucha cohesión en este proceso. Pero es que eso se alimenta también. Claro, y por otra parte yo creo que hay un elemento que no es muy mensurable, pero que es
vital que es la firmeza, el carácter, digamos. Este país no resiste el no luchar contra la corrupción frontalmente, ¿verdad? Sí. Los parámetros de medición de la gestión presidencial de cara al futuro va a estar muy vinculada a la transparencia y nadie quiere ser finalmente mal presidente. ¿Cuántos años envejece un presidente en este quinquenio? Preguntarle a Lula, ¿a cuántos años envejece un presidente en un quinquenio? Preguntarle a Obama. A Obama alguien más se le nota, ¿verdad? A Marito también se le nota. Amarito, A Marito se le ha notado todos un terminan cambio grande. con canas, presidentes, ministros y compañía. Porque hay una cuestión que hoy justamente hablábamos de esto con un grupo de personas. La gente tiene mucho cuidado cuando viene una señora, toca el timbre o golpea la mano, trae naranjas y uno elige con cuidado que la naranja no tenga honguitos porque le hace mal en el estómago, ¿no? Pero la gente no tiene en cuenta la cantidad de información que consume, Claro. que termina haciéndote mal en la cabeza, ¿no? Entonces, un arte de los dignatarios es también saber qué van a consumir por el lado de la cabeza. Y ¿sí? rodearse de personas que te hagan el filtro adecuado, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, que ya no funcionan. Por ejemplo, en aquella institución que era el clipping, que era una cosa de 100 páginas, que un presidente te lee completo el primer día, lee 20 el segundo y ninguna página después, y se Claro. acumula. Esas cosas ya no funcionan porque lo que hay que cuidar en la cabeza del presidente es justamente eso. Estaba pensando en presidentes que empezaron y después se han ido quedando hecho mierda. Y me quedé pensando que Biden, pero no, él ya estaba hecho mierda antes. Ya estaba. Cuando llegó, Ya estaba, arrancó así. Ya estaba jodido. Sí. Estaba muy grande, sí. ¿Buscas un vehículo con calidad, durabilidad y confiabilidad? En Toyotoshi S.A. tenemos lo que estás buscando. La legendaria Toyota Hilux en sus versiones estándar, full mecánica y limited automática, junto con la imponente Fortuner 4x2 que te están esperando este mes de agosto. Retira tu indestructible con entrega inmediata y agenda un test drive hoy mismo llamando al 021-619-0000 o visita tu showroom más cercano porque en Toyota una indestructible despierta a tu lado indestructible. Y además llegó el pack WhatsApp ATR personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado y seguí ATR con personal, conexión total. ¿Cómo estará ese WhatsApp de Santiago Peña? Wow. Supongo que no tiene capacidad de atender todas las No ha comunicaciones. cambiado de número ya hace tiempo. Yo habría cambiado de número hace un buen tiempo para que no me llame nadie. Exactamente eso lo puede hacer un presidente. Por eso yo no sería un buen Puede presidente. tener un teléfono nuevo, pero no cambiar de número, ¿no? Pero es imposible. Imagínense lo que es un presidente a la medianoche de Navidad, por ejemplo. O el día de su cumpleaños. O el día de su Su cumpleaños. Ahora, ¿cómo es el día de la Asunción? Debe haber un momento en que ya necesitas que alguien venga y te diga, este es Borja García, que es nuestro embajador en tal parte, ¿verdad? Es Porque como en tu boda, que llega gente y te saluda y no sabes quién es. Claro. No, hoy estaba pensando en esa ceremonia y pensaba qué reconversión tuvo eso. Porque vieron que esas ceremonias y otras no son sino reproducción de pompas imperiales que podrían haber estado muy desfasadas ya a esta altura. Pero ¿saben qué salvó? La televisión. claro. El O show. sea, porque lo que hacían esas pompas es, de propósito, tratar de alejar a las autoridades de la gente y demostrar que las autoridades estaban un poco más altas. Exactamente. El palco se inventó para eso, ¿verdad? Pero con la televisión terminó esa distancia. Tenés un zoom de un tipo que está a 200 metros, ¿sí? Y con los celulares. Entonces, se queda lo lindo de eso, ¿verdad? Y nada, siempre, para mí al menos, siempre es un hecho emocionante, ¿no? En un momento como el que estamos de teléfonos por todos lados y gente grabando, la gente va a poder sacar el celular y grabar ahí en mitad de la Asunción Claro. y sacar a sus redes sociales distintos Sí, ángulos de cámara claro. Los que del están presidente invitados, sí, jurando. claro, por Me parece una supuesto. falta de respeto. Pero no, No, por porque- protocolo no te van a sugerir no hacerlo, pero alguno lo va a hacer. No hay protocolo allí al respecto. O sea, no es, salvo que sea un cantante de rock que llegó a presidente y diga, señores, este concierto no se puede grabar. Este no se hace, un comediante. Pero que- normalmente sí. Además, si vos tenés los 364 días de tu vida con tipos retándote en internet, que lo hagan un Es un día momento más. especial. Lo último que te quería preguntar, Augusto, es el discurso inicial, el primer discurso del presidente, es
una hoja con buenas intenciones o es algo de lo que no debería moverse ni un centímetro y cumplir a rajatabla como para después poder evaluar todo lo que prometió el primer día que asumió? Hacer recordar de una crítica que de Obama al discurso del Estado de la Unión, reclamando que hay discursos que ya no merecen ser como antes, digamos, acartonados. Yo tengo una opinión particular que no sé si es la opinión de todos, digamos, la gente que trabaja en estas cosas, pero yo creo que lo que tiene que hacer un acto así es apelar a lo emotivo, ¿sí? Porque hacer un inventario de las cosas que voy a hacer es... Pero sí, de algún modo marcar algunas líneas No, obviamente. que van a ser fundamentales en su mandato, ¿no? Obviamente. Y ahí es, ¿cuáles son las líneas que crees que se van a marcar? Claro, en el claramente. mandato? Hay un compromiso, hay una... En realidad son palabras parientes, ¿no? Hay una promesa electoral que tiene que ver con compromisos de campaña. Compromiso de campaña tendría que ser un pacto sagrado, ¿sí? Sí. Vos prometiste mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad y mejorar la economía. Caramba, eso es lo que te dicen todas las encuestas antes de las elecciones. Pero también es lo que dicen todos los candidatos. Y por eso, que normalmente tienen bastante coincidencia con las encuestas. Ya no es ideológico, sí. Claro. Y porque las encuestas son hoy en día una herramienta para captar el pensamiento de los ciudadanos, ¿sí? Yo creo que va a girar sobre esos temas. Yo creo que va a hablar también de su mirada internacional, de cuál es su mirada sobre la relación con el mundo. Yo creo que va a hablar también de lo que significa para Paraguay la riqueza que tiene en materia de materia prima, de agua, de ríos, que son temas que siempre están en el tapete en cuanto a... Y nada, creo que creería, recordando su campaña, que hablaría también del tema de la necesidad de un consenso político, de una especie de pacto de buena relación entre los partidos políticos. ¿Estás emocionado porque viene el rey? Sí, muy emocionado porque viene el rey. No, yo soy un poco republicano, yo no soy muy monárquico, pero está bien que venga el rey, el jefe de Estado, y muy bien, que venga. Tengo muchas ganas de tener yo no soy el... No, pero podés. Ahora, es clásico que el invitado cierre preguntándole algo. Porque incomodarle te quería preguntar cuánto cambió eso, ¿no? Pero no te quiero preguntar cuánto cambió para mal, que ya sabemos, la mala consideración hacia la corona. Pero de pronto hay un tiempo en que vos podés decir, pero la gente está pensando ahora de otra manera. Es un adorno, pero empieza a gustar. Sí, lo que pasa es que en la como transición el rey fue súper importante. En la transición de la dictadura a la democracia en España, la figura de Juan Carlos I fue importantísima. Sí. Una vez que Juan Carlos I empieza a ver su imagen absolutamente deteriorada por 1000 motivos, entre los cuales está llevarse dinero a Suiza o matar elefantes en África en mitad de la crisis en España, mientras la gente se quedaba sin trabajo. Con algo tenía que pagar ese pues pasaje. Ahí empezó a cambiar porque mucha gente se consideraba juancarlista y no monárquico. Y ahora, claro, sin Juan Carlos, eso cambia. Sí. Está bien. Bueno, muchos desafíos, hay mucho por ver. Y nosotros nos toca mirar este escenario. Claro. Desde afuera. Sí, como siempre. Siempre. Está muy bien. Bueno, Augusto Santos. Gracias por la invitación. Sí, un gusto. Yo creo que tenemos que hablar más. Hay que inventar un programa. Tenemos que hablar más. Eso es el nombre de un programa. Tenemos que hablar más. Sí. Dura 5 minutos. Sí. Y nada más. Tenemos que hablar más. Se nos acabó el tiempo y no podemos más. Bueno, estuvo Augusto Santos. Hablamos un poco. Si no vieron la entrevista, está publicada en las redes sociales de Gen. Busquen Expreso. Te agradezco porque voy a ser famoso. Me dijeron que tengo un programa con... Después de Noche de Furia me dijeron que es el programa más visto de este canal. ¿Sí? Yo me voy. Vamos, juntos. Hasta el próximo lunes. Chao. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces